Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes, aunque sea por este medio. De verdad, como dijo el pastor Clifford, le agradecemos a Dios que aunque sea existe este medio medio de la tecnología para poder reunirnos, y aunque anhelamos con todo nuestro corazón el poder reunirnos físicamente, agradecemos de que no estamos desconectados completamente. Esto hubiese sucedido 20 años atrás y no tendríamos opción que obligatoriamente tener un lugar para poder hacerlo, pero las condiciones han cambiado y Dios en su providencia ha provisto medios de gracia para poder unirnos aún en medio de este tiempo. Y de esta manera, el domingo pasado inclusive tuvimos algunos hermanos en Estados Unidos que estaban conectados. Hoy tenemos hermanos que no son de esta área normalmente, que están viviendo en un área más lejana. Así que le agradecemos a Dios que en su providencia nos ha permitido poder no solamente congregarnos como iglesia, sino también tener hermanos de otras partes de Panamá o del mundo que normalmente un domingo no podrían estar. Aunque seguimos anhelando el estar presencialmente como Dios quiere que estemos, agradecemos esta oportunidad que nos da de reunirnos. Y bueno, hoy, hermanos, continuaremos nuestra serie expositiva de las cartas a Timoteo, la serie que tiene como título Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y hoy terminaremos el capítulo 2, viendo los versículos del 9 al 15. Entonces, acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de poder alabarte, de poder estudiar tu palabra, leer tu palabra, de poder orar, Señor. Hay lugares hoy, este preciso momento, donde no es posible, por más de que haya espacios disponibles, el poder reunirse. No es posible públicamente decir que somos cristianos en muchos lugares del mundo. Y hoy esa no es nuestra condición aquí en Panamá. Y rogamos por aquellos hermanos en esos lugares que están sufriendo persecución. Pero de la misma manera ayúdanos a poder valorar la libertad que por el momento nos permites gozar, porque si en algún momento dejamos de poder gozarla, que podamos de igual manera estar firmes, Señor, en ti, para seguir alabándote y glorificando en cualquier circunstancia que estemos. Te ruego que hoy nos hables a cada uno de nosotros. Tu palabra toda es útil, Señor, para instruirnos y dirigirnos hacia el conocimiento perfecto de ti, y que este pasaje pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que estás con nosotros y porque eres tú quien nos ayudas a poder entender. Y te ruego porque si hay algún hermano que ha tenido alguna dificultad para poder conectarse, que le permitas poder resolver cualquier dificultad que tenga y poder estar en este tiempo de la enseñanza. Amén. Muy bien, hermanos. El texto es primera carta de Timoteo, capítulo 2, y hoy veremos los versículos del 9 al 15. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. El título de la enseñanza es Mujeres, Iglesia y Verdad. Mujeres, Iglesia y Verdad. Yo creo que es de conocimiento público que el rol de la mujer en el mundo y en la iglesia ha causado polémica y discusiones amplias. Y yo me atrevería a decir que mayormente desde la década del 50 hacia acá. Mayormente. Antes también había, pero creo que desde la década del 50 del siglo pasado, las discusiones y las diferentes opiniones han aumentado y han tomado mucha más fuerza. En la década del 50 del siglo pasado,
tuvo lugar la segunda ola del feminismo, la teología liberal, la revolución sexual estaba empezando, muchas cosas que estaban afectando distintas cosmovisiones ajenas a la palabra tomaron lugar en ese momento. Después que vino la paz de la Segunda Guerra Mundial, sucedió casi igual que con los israelitas. Después que hubo un tiempo de paz, después del tiempo de Josué, ellos no conocían la guerra y en ese tiempo de tranquilidad se alejaron de Dios. Lo mismo pasó en el mundo una vez se terminó la Segunda Guerra Mundial. Ese tiempo de aparente paz dio cierta comodidad a las personas que les hizo relajarse en muchas áreas y lamentablemente incluyendo áreas muy importantes como la palabra y la doctrina. Al mismo tiempo, las iglesias lamentablemente también han comprometido su visión en cuanto a los roles del hombre y la mujer, al comenzar a considerar filosofías no cristianas como válidas. Muchas de estas filosofías que mencioné comenzaron a infiltrarse en la iglesia y cosas que antes de ese momento eran totalmente impensables, ahora comenzaron a pensarlas como ¿y qué tal si puede ser así? ¿Y qué tal si puede que estemos equivocados? Y al comenzar a dudar de la palabra y de lo que se había creído y comenzaron a considerar estas otras corrientes de pensamiento, hubo distorsión dentro de la iglesia sobre qué es lo que el hombre debe hacer, qué es lo que la mujer debe hacer. Y como consecuencia de esa distorsión, el entendimiento se ha visto entenebrecido. Y entonces, como el texto que vamos a hablar es específicamente de las mujeres han entonces tenido situaciones donde hay iglesias donde prácticamente son invisibles, inútiles, y donde hay otras donde se va mucho más allá del rol que Dios le da y llegan a ser hasta un punto de importancia más allá de lo que Dios da, y en algunos casos hasta casi celebridad. Y surge la pregunta cuando se ve tantas iglesias con distintas formas de entender qué hace la mujer y qué hace el hombre, o en este caso qué hace la mujer, es ¿y cuál es el rol que Dios diseñó para las mujeres? ¿Cómo sabemos dentro de todo eso qué es lo que Dios quiere? Y si lo que queremos saber es la verdad, si lo que usted quiere conocer es de verdad lo que Dios dice, no hay ningún otro lugar, ninguna otra fuente para buscar esa información que no sea la palabra de Dios. Solo en la Biblia encontramos la verdad, porque la Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y Dios es verdad, por ende la palabra es verdad. No contiene, es verdad. Y tenemos que confiar en ella como la fuente suprema de autoridad y de confianza para Dios, de parte de Dios para nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Y en este caso, veremos específicamente qué dice Dios acerca de las mujeres y su rol. Las dos cartas a Timoteo son cartas que son llamadas también como cartas pastorales. Hay otra carta que entra en esa categoría, que es Tito. Y se le llama cartas pastorales porque tanto Timoteo como Tito estaban ejerciendo labores pastorales en distintas iglesias. Tito en Creta y Timoteo en Éfeso. Por tanto, estas tres cartas ayudan mucho a poder entender qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Porque lo que Pablo le dice a Timoteo, inclusive en el capítulo 3 de la primera carta, es: te escribo todo esto, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte dentro de la casa de Dios. Es decir, estas instrucciones eran para saber qué Dios quería con su iglesia, cómo Dios quería que su iglesia obrara. En parte por eso lo estamos estudiando. Somos una iglesia nueva y estudiamos la primera carta a los Corintios. Y la primera carta a los Corintios también sienta bases sobre cómo debe verse una iglesia. Y por eso precisamente la estudiamos. A los que pudieron participar, qué bueno, y a los que no han podido escucharlas, las predicaciones están en el canal de YouTube y les animo a que la escuchen porque son de mucha importancia para poder evitar los errores que cayeron los corintios y poder hacer lo que una iglesia debe hacer, en contraste a los corintios. Y Timoteo hace esto, nos da luces de parte de Dios en qué quiere Él que hagamos nosotros como iglesia. En el capítulo 2, él empezó a decirle a Timoteo algunas instrucciones para los hombres en cuanto a la oración, en cuanto a su rol de dirección en el servicio de la iglesia. Ustedes, hombres,
varones, hagan esto, oren de esta manera. En el capítulo 1, Pablo le dijo a Timoteo un par de instrucciones pastorales. Ten cuidado y no permitas que los falsos profetas o maestros enseñen en la iglesia. Y ahora en esta última parte del capítulo 2 va a dirigirse a Timoteo para hablarle acerca de qué Dios quiere con respecto a las mujeres en la iglesia. Y este texto, hermanos, yo tengo que hacer la advertencia, no es popular, no es cómodo enseñarlo. Muchos evitan predicar de esto, pero la predicación expositiva y secuencial nos obliga a poder hacer lo que Dios quiere que es mejor, que es predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y no podemos saltarnos un pedazo porque no nos guste o porque sea incómodo. Tenemos que predicarlo todo. Nuestra conciencia debe estar atada a la palabra y decir lo que dice ahí que digamos. Y la instrucción de Pablo, de parte de Dios, siempre tengamos eso en cuenta, como ya lo vimos, esta palabra es inspirada por Dios. Empieza con un tema que todavía hoy es sensible. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo con respecto a las mujeres es una instrucción relacionada con la ropa, con la vestimenta. Y ese tema hoy todavía, como les mencioné, se siente así porque se siente como que toca nuestra libertad, como que ¿por qué te vas a meter con cómo yo me he visto? Pero bueno, esto es Dios inspirando a Pablo a escribirle a Timoteo con respecto a lo que deben hacer las mujeres. Y la instrucción dice, no se vistan con ropa llamativa, sino con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Es un recordatorio de que esta situación de ropa decorosa, pudor y modestia no es algo como he escuchado a algunas señoras mayores decir que es de este tiempo. Esto no es de este tiempo. Este es mucho más allá del tiempo de nuestras abuelas. Este tiempo estamos hablando de casi 2000 años atrás y todavía podemos ir más atrás. Esto es de toda la vida. En Isaías 3, al final de ese capítulo, ustedes van a ver cómo Dios reprocha a Israel. Y una de las cosas que Dios le dice a Israel al final del capítulo 3, desde el versículo 16 al final, es: por cuanto las hijas de Sión son orgullosas, caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, es decir, pintados, dan pasitos cortos para hacer tintonear los adornos en sus pies. Tenían tolleras que hacían sonido. E irá con tinta los cráneos de las hijas de Sión y desnudará sus frentes. Les quitará los adornos, las ajorcas, los tocados y lunetas, pendientes, brazaletes y velos, redecillas, cadenillas de los pies, cintas y los frascos de perfumes y amuletos, anillos y aretes de nariz, ropas de gala, túnicas, mantos y bolsas, espejos, ropa interior, turbantes y velos. Y continúa. Yo creo que usaban muchos más accesorios tal vez que lo que muchas mujeres hoy utilizaban. Ya estamos hablando de mucho más de 2000 años atrás. Esto no es un tema de hoy. Esto es algo de siempre porque va más allá del momento en el que estemos, sino de la naturaleza pecaminosa que se encuentra en todos y en este caso específicamente de la mujer. Es algo que naturalmente a la gran mayoría la tienta a su manera de vestir, en cómo llamar la atención de esa forma. Yo sé que hay muchas, tal vez no lo vean de esa manera, tal vez no sientan esa tentación, pero de manera general funciona así. Y esto estaba sucediendo en Éfeso. Así que no solamente era importante que Timoteo lo supiera, porque esta es una verdad universal, sino que también necesitaba decirle a las mujeres en Éfeso lo que debían hacer. Pero, ¿por qué era importante escribir acerca de la ropa de las mujeres? ¿Por qué empieza con eso? Si la Biblia acaso no dice que Dios mira el interior, el corazón, y no mira lo exterior, si lo exterior entonces la ropa, no me deberían estar diciendo qué tengo que hacer con mi ropa. Podría ser una pregunta totalmente válida que podría haber surgido en ese tiempo con Timoteo, porque este es un pasaje que viene de 1 de Samuel, texto que ellos tenían, y que obviamente también podría surgir el día de hoy. Pero vamos a ver cuál es el enfoque de esta instrucción. Sabemos que de manera general, el hecho de que una mujer desea arreglarse, sentirse guapa, bien vestida, arreglada, olorosa, bien maquillada y todo, es algo que se puede decir que es propio de la gran mayoría de las mujeres. De ahí es porque la industria de la moda femenina, del maquillaje, provee tanto dinero, es tan millonaria. Pero ¿qué significa esto que Pablo está diciendo? ¿Que acaso las mujeres no deben arreglarse? Para nada.
De hecho, Pablo sí dice, es importante que se arreglen, pero él explica cómo debe ser ese adorno que las mujeres deben tener y cómo, por el cual deben preocuparse. Y empieza explicando que esa ropa, porque sí van a usar ropa, pero cómo va a ser esa ropa. Debe ser decorosa, con pudor y modestia, palabras muy similares. Pero se puede decir que sería no de una manera sensual, con una manera recatada, decente. Y la palabra original que se utiliza para pudor en griego se podría traducir como si dijera que se vistan como con vergüenza. Es decir, que se vistan como si tuvieran pena de mostrar su cuerpo. Es lo que significa pudor o la palabra que se utiliza en el griego para pudor. O sea, vístanse de manera que se sienten como que tengo vergüenza, ¿cómo cubro mi cuerpo? No que tanto lo muestro, sino cómo lo cubro. Y la modestia habla de excesos, de vestirse de manera moderada, de no como las hijas de Israel que mencioné en Isaías, con todas estas cosas que llamaban la atención en accesorios, sino evitando esos adornos innecesarios. Porque una mujer puede no vestirse sensual, pero aún no ser modesta. Porque puede tener una falda muy larga y un vestido que la cubra muy bien, pero puede tener un montón de prendas que igual llamen la atención. Así que la instrucción es integral, no solamente decorosa, sino también con modestia. Y esta es la primera instrucción. Que no resalte el cuerpo, que es cuando se refiere a decorosa. La función de la ropa es cubrir el cuerpo. El deseo de la carne es mostrarlo. Noten, incluso que una manera para ayudar a saber si se están vistiendo bien es evaluar si yo tuviese vergüenza de mostrar mi cuerpo, ¿esta ropa me ayudaría o no me ayudaría? El pecado trajo vergüenza de nuestra desnudez. Antes del pecado, la desnudez no era ningún problema. Pero una vez llega el pecado, la desnudez da vergüenza porque nos recuerda nuestra caída. De manera que querer normalizar la desnudez es un acto de Satanás en querer cauterizar la conciencia y normalizar lo que es malo. Y está de más mencionar prendas de ropa que evidentemente acentúan o muestran el cuerpo más de lo que ocultan. Y hoy en día ya la ropa no es tanto que cubre, sino cómo resalto los atributos corporales. De hecho, la ropa tiene hasta nombre para resaltar determinada parte del cuerpo femenina. De que si compras este pantalón o compras esta camisa, te ayuda a resaltar esto. Es decir, ya no es cubre, ahora es muestra. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué esto no es correcto? Esto no se trata de simplemente el capricho de Pablo, de decir, Timoteo, no tengo la gana de que las mujeres usen eso. El principio viene de lo que mencionaba desde la caída. La desnudez de nuestro cuerpo vino a ser vergüenza a causa de nuestro pecado. Por ende es algo que debemos cubrir y deberíamos cubrir siempre porque nos recuerda nuestro pecado. Y no es que el cuerpo sea pecado en sí, sino que necesitamos cubrirlo. Porque antes era normal y ahora no. Dios cubrió el cuerpo de Adán y Eva. No solo de manera simbólica, como Él cubre el pecado, posteriormente lo cubriría con la sangre de Cristo, sino de manera ilustrativa, porque el cuerpo ahora ya no era para estar mostrado, ahora debía ser cubierto. Y el mismo Dios hizo prendas mejores que las que ellos habían hecho. Ellos habían cubierto con unas cuantas hojitas. Dios le dio piel. No se sabe qué animal, todo el mundo piensa que es un oso, pero no se sabe qué animal, pero le dio pieles para cubrirlas, para cubrir su desnudez. Es decir, Dios quiso cubrir la desnudez. Es decir, ahora tu desnudez ya no estaba bien como estaba antes, ahora debe ser cubierta. Nadie debe ver la desnudez de ninguna otra persona. Y ni siquiera en condiciones normales la de nuestros padres. Y cuando digo condiciones normales me refiero a que nuestro padre no esté enfermo o que nosotros no estemos enfermos, porque esas son condiciones especiales, donde obviamente necesitamos ser atendidos y hay que eso. Pero aún en esas condiciones es necesario cubrir la desnudez lo más que se pueda. Pero cuando me refiero a condiciones normales, me refiero a que si yo tuviese 15 años, 20 años, no debería ser normal que mi mamá estuviese desnuda en la casa y que yo la viese desnuda, o que yo estuviese desnudo y que mi mamá me estuviese viendo desnudo en la casa, siendo eso, ni siquiera en esa relación. La desnudez debe ser cubierta y es única y exclusivamente para nuestra pareja de matrimonio, esposa o esposo. No es novio ni novia, esposo y esposa, únicamente. Más nadie debe ver nuestra desnudez.
Y de nuevo, hablo esto porque obviamente los papás van a bañar a los niños, eso es otra cosa diferente, niños chiquititos, pero llegan a una edad donde ya no necesitan eso, no tienen por qué ver nuestra desnudez ni nosotros la de ellos cuando ya llegan a una edad donde ya se pueden estar bien, más grandes. Esta instrucción incluye el hecho también de que por consiguiente la ropa debe ser decorosa, pero no solo decorosa, sino que también debe ser con modestia, lo que implica que no solamente me cubro, sino que los peinados llamativos, ropa lujosa ni prendas llamativas tampoco deben ser mi elección como mujer para esto. Cuando aquí Pablo menciona en el versículo 9, oro, perlas, vestidos costosos, era porque literalmente se cosían vestidos con oro y con perlas. Le estaba investigando un poco acerca de eso y los romanos encontraron una técnica de poder hilar con oro, utilizar cierto tipo de telas que eran más lujosas, y los vestidos, los peinados, disculpen, era una cosa que yo creo que hoy yo no he visto mucho de esos tipos de peinados así. Ellos inventaron, o no sé si lo inventaron, pero hicieron muy famosas y populares las extensiones de cabello. O sea, en ese tiempo fue que las mujeres comenzaron a usar extensiones de cabello para tenerlo diferente, que si rizado, que si alargado, que si más. Eso fue algo que los romanos se encargaron de llevar a un nivel superior. Su técnica de la moda, su técnica del vestido, del peinado fue otra cosa. Pablo dice, por la instrucción bíblica, no hagan eso. No caigan en querer vestirse con este tipo de cosas llamativas. ¿Por qué? Pero uno diría, pero ok, yo me cubro, pero ¿qué tiene de malo que usen las pulseras y todo eso? O los collares. Porque todas estas cosas llaman la atención. Pero cuando llaman la atención, no la llaman hacia Dios, la llaman hacia ustedes como mujeres. Y es imposible redirigir un halago por una de esas cosas a Dios. Que alguien le diga a una mujer, hermana, su collar está hermoso, y que la mujer diga, hermana, gloria a Dios por el collar, ¿cómo así? O que alguien le diga, mucho peor, su vestido que de repente muestra más de lo que debería ser, está muy bonito, y que la mujer diga, gloria a Dios, o gloria a Dios, ¿por qué exactamente? No hay manera de darle la gloria a Dios vistiéndose no decorosamente, ni con modestia, o peor aún si es sin modestia y sin decoro. No se puede. Entonces, la pregunta también surge. Pueden decir las hermanas, y bueno, entonces ¿cómo nos arreglamos? ¿No? ¿Cómo nos adernamos? Y Pablo responde en el versículo 10, con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3, 4, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y antes de explicar un poco esto, otra de las razones por la cual la modestia es importante, si una persona vive una vida con modestia, es decir, no gasta en estos tipos de excesos, esa persona ya no piensa tanto en sí, es decir, eso promueve el egoísmo, y ese dinero que estaría destinado a gastarlo en sí, en este tipo de cosas, ahora en teoría le sobraría y podría ser utilizado para cosas de mayor provecho. Un pastor en Inglaterra, en una ocasión, contaba una historia, y esto siglo XVII. Llegando a su casa, luego de haber ido a una galería de arte, llegaba con un cuadro hermoso. Y había un mendigo cerca de su casa pidiendo dinero. Y él no le pudo dar dinero porque acababa de gastar todo el dinero que le sobraba. No es que no tenía para comer, sino que lo que le sobraba lo gastó en ese cuadro precioso que dejó en su sala. Y él dijo en ese día, más nunca lo hago. Yo comencé y sacó un promedio de cuánto él necesitaba para vivir. Él tenía unas empresas. Entonces decidió que cada vez que llegara a ese límite, todo el resto no lo usaría para sí, sino para poder ayudar a otras personas. Fue el mismo principio que surgió en la Reforma. Los que entendieron el cristianismo en ese tiempo comenzaron a ser más productivos, a generar más ingresos, pero seguían viviendo con modestia, vistiéndose sencillamente, sin gastar en lujos, gastando lo necesario. De manera que cuando
podían dar más trabajo a personas y hacer más obras de caridad. Había menos egoísmo y más misericordia. Así que el no utilizar ese tipo de cosas no alimenta el egoísmo y nos ayuda a poder pensar más en el prójimo. Volviendo al punto de cómo se arreglan con buenas obras y cómo se arreglan sin ese adorno incorruptible del espíritu tierno. Hay instrucciones generales que Dios ha dado. Efesios 5:22, estar sujetos a sus esposos. Tito 2:4, enseñar a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos y a sus hijos. Tito 2:5, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Enseñar eso a las más jóvenes. Mateo 28, instrucciones generales como hacer discípulos, estudiar la palabra, orar sin cesar. Lo que básicamente está diciendo la palabra es si han de llamar la atención con algo, que no sea con prendas, sino con sus acciones. Porque estas acciones sí pueden darle gloria a Dios, porque cuando alguien le diga, oh, qué buena esposa, oh, qué buena madre eres, o te admiro por esto, ahí es mucho más sencillo decirle a quien sea que le diga eso, esto es gloria a Dios, esto es gracias a Dios, porque yo no puedo. Porque al hacer todas esas cosas que están en la Biblia que Dios manda, humanamente es imposible, solo con Dios es posible. Así que si hacemos eso, si hacen eso, hermanas, van a llamar la atención, pero van a llamar la atención bien, para poder darle gloria a Dios. Pero quiero advertirle, hermanas, de que el hecho de que esto sea bueno no necesariamente significa de que otras mujeres, y inclusive hasta otras cristianas, la alaben por esto. Muchas personas las van a criticar. Les dirán que están perdiendo el tiempo, que están exagerando, que son anticuadas y cosas que no aplican y que no van acorde con la Biblia. Si una mujer entiende estas verdades y decide obedecer a vestirse de manera decorosa, sin ropa llamativa y sin accesorios excesivos, el mundo tampoco la va a ver bien. Y hay que estar preparados para eso, porque ya no se trata de qué piense el mundo, sino de qué dice Dios. Y si ustedes tienen esa convicción, no importa qué diga el mundo, o que digan inclusive otras iglesias, ustedes podrán estar firmes en esa verdad. Ahora, eso significa que se van a vestir con una túnica y una bata y con ropa que uno diría fea, que no se ve para nada atractivo en el sentido como que esto no se ve bien. No, tampoco significa eso. Es posible vestirse decorosamente, con pudor y con modestia, y no necesariamente verse como si fuera una tela mal cortada. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. La persona que voy a mencionar, ahora no sé que la mencionaré, pero si le dicen que yo la mencioné, no hay ningún problema. Hay una muchacha aquí en Panamá que se llama Nair. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama @soyasuimagen. Ella se encarga de ayudar a hermanas a vestirse con pudor, modestia y de forma decorosa. Me parece que ella vende ropa también, no estoy seguro, pero sí sé que da tips de combinaciones y de ropa que se pueden utilizar, que se ven bien, pero que no violan las reglas de vestirse decorosamente, de pudor y con modestia. Así que ella inclusive nos visitó con su esposo un par de domingos cuando su iglesia estuvo cerrada. Ahora están de vuelta en su iglesia y les animo o les recomiendo, ¿no?, que si quieren algún tipo de sugerencia o idea, pueden seguir esa cuenta y ver algunas de las informaciones que ella da, que son muy útiles. Pero ¿qué pasa si llegan mujeres que llegan a la iglesia y no llegan así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Venimos de una vez y le decimos que no entren, que se vayan a la casa y que se cambien? ¿O qué hacemos? La respuesta es sí y no. Primero que entender de que esto que Pablo está mandando es un mandato que toda mujer debe cumplir. Pero también tenemos que entender de que no hay manera de entender la palabra de Dios si el Espíritu Santo no ha entrado en nosotros. Si nosotros pusiéramos una regla como esta previo a que alguien llegue, estamos diciendo que hay un requisito extra que Dios no pone para llegar a Cristo. Las personas que llegan a la iglesia, hombres o mujeres, y que puede que en algún momento lleguen vestidos de una manera que no sea adecuada, no deben ser rechazados en ningún momento y de ninguna manera. Esas personas necesitan a Cristo, porque tal vez ese sea su pecado, pero todos llegamos con pecado. Tal vez uno que no sea visible, pero lo que necesitamos todos es escuchar el evangelio. En primer lugar, antes de decirle a alguien, si no vienes con una falda de este largo o con esto, no puedes entrar. Y que
Mientras tanto, personalmente podamos vestirnos como Dios pide y llevar a la persona a entender el evangelio primeramente. Y cuando se entiende el evangelio, poco a poco se van explicando todos los demás mandatos que Dios mandó, que esa es la orden de Mateo 28, enseñándole a todos que guarden todas las cosas que os he enseñado. Esta es una, se va enseñando poco a poco, pero primero lo que hay que enseñar es la palabra de Dios. En Hechos, Pablo llega a Tiatira y predica a un grupo de mujeres, solamente mujeres. Entre ellas estaba Lidia, vendedora de púrpura, es decir, líder de la industria de la moda. Y Pablo no dijo, deja de vender eso primero para que entonces escuches el evangelio. Él le predicó el evangelio en la condición en la que ella estaba. Y fue el Espíritu Santo el que fue obrando en su vida después de eso. Es decir, hermanas, procuren vestirse así. Procuren enseñarles a las más jóvenes cómo deben amar a sus esposos, cómo deben amar a sus hijos, cómo deben vestirse. Pero también tengamos gracia y misericordia, porque esto no es lo que una mujer necesita en primer lugar. La mujer necesita en primer lugar lo que cualquier persona necesita, que es escuchar el evangelio. Esto no anula esta instrucción, sino que lo hace como secuencialmente, viene como consecuencia de entender el evangelio. Si no hay evangelio, cualquier obra, por más que la mujer se vista de esta manera, sin maquillaje, con una falda hasta el pie, como se visten las mujeres en el Islam, no sirve de nada. Las mujeres en el Islam es un buen ejemplo. Ellas se cubren, que a veces nada más se le ven los ojos. Pero si no entienden el evangelio, es por gusto. Necesitan entender el evangelio y luego poder obedecer. La obediencia debe ser consecuencia de la fe y no un requisito para la fe. Así que, hermanos, preocupémonos primero por el evangelio. No rechacemos quien llegue a la congregación, pero en el momento que sea oportuno, que Dios nos permita poder enseñarles, y créanme que en algunos casos ni siquiera va a ser necesario decirle, porque muchas personas cuando llegan a la fe se van dando cuenta en la medida que van aprendiendo que estas cosas deben ir cambiando, y muchas veces ni siquiera es necesario decirle, pero sí es necesario, por lo menos de manera individual, poder saber lo que Dios pide y procurar que mi forma de vestir vaya acorde con lo que Dios manda. Luego Pablo cambia el tema y ya ahora va a hablar otra cosa dentro de la iglesia, que es la mujer y la enseñanza pública en la iglesia. Versículo del 11 al 14. Dice, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Tengamos presente que estas son las instrucciones para la iglesia de Cristo. En 1 Timoteo 3:15, lo que leíamos al principio, Pablo le dijo a Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, tengamos eso bien presente. Esta es una instrucción para la iglesia. La instrucción es simple. La mujer no debe enseñar en la iglesia sobre el hombre. Por ende, no debe ni predicar, ni mucho menos ser ordenada al pastorado. Hay iglesias que no cumplen la parte de no ordenar pastoras, pero fallan al dejar a mujeres que sí prediquen en el culto. Los que enseñan en la iglesia ejercen autoridad sobre la iglesia, ya que están dando instrucciones dadas por Dios y son los responsables de cuidar a las personas de la congregación. Dios le ha dado autoridad a los pastores y diáconos en distintas áreas dentro del gobierno de la iglesia, y al momento de ejercer esa autoridad, están ejerciendo autoridad sobre la congregación. Si una mujer tiene ese rol, está ejerciendo autoridad sobre el hombre, cosa que Dios prohíbe. Esto también es un tema sensible porque toca las emociones. Satanás desde el inicio ha tenido problema con la autoridad. Él se rebeló contra Dios y quiso ser igual a él. Y fue lo mismo que hizo en Edén. Alterar el orden en el matrimonio, pasando por encima de Adán y al mismo tiempo haciendo que el ser humano se rebelase contra Dios. Y desde entonces el ser humano, hombre y mujer, lucha por no someterse a las autoridades, y cada vez esa lucha es mayor. Y una de las maneras en que se refleja esa lucha es en la mujer por querer usurpar el lugar del hombre, en la casa, en la iglesia y en otras esferas también. Cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, vimos cómo en 1 Corintios 11, otra iglesia, otro lugar, había mujeres que no querían someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad
de los hombres que Dios había puesto ahí, queriendo vestirse como hombres, pero no era como por querer vestirse como el hombre, sino por lo que significaba la vestimenta del hombre, que era decir, no tengo a nadie sobre mí. Y esto sigue viéndose hoy en día, y considero que en muchos casos en niveles hasta peores que en esos tiempos. El enseñar, dice, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Eso significa que la mujer no habla nunca en la iglesia, para nada. No se trata de eso, sino en cuanto al oficio de enseñar públicamente. No es que no hable nunca en la iglesia, sino que no hable en cuanto a enseñanza pública a otros hombres. Pueden enseñar a niños, pueden enseñar a mujeres, pero la autoridad sobre los hombres no está bien. Por eso tampoco significa que todos los hombres están en autoridad sobre las mujeres. Esto es algo exclusivo del rol de los pastores en la iglesia. Así que tanto hombres como mujeres que no son pastores están sometidos bajo la autoridad de los pastores de la iglesia, de cada iglesia. Ahora, ¿por qué esto? Y muchas personas usan este texto y dicen, lo que pasa, y principalmente mujeres que son pastoras, es que eso era para ese tiempo, para lo que era cultural, porque las mujeres en Éfeso eran muy bulleras, gritonas, alborotadoras. Pero en ningún lado Pablo dice eso. En ningún lado dice que esto es un problema cultural. El argumento que él usa es bíblico, teológico e histórico. Pablo se va a hablar de Eva, que no era de Éfeso, ni de Panamá, ni de China, ni de Israel. Eva no tenía nacionalidad de país. Así que se va a un problema mayor, un problema del pecado, de origen, de orden dado por Dios. Y hay que hacer una aclaración. Hombres y mujeres son iguales delante de Dios. Galatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Pero aquí se refiere a la salvación. No hay un requisito especial para el judío o el griego, para el esclavo o el libre, para el hombre o la mujer. Todos pueden ser salvos de la misma manera. Para la salvación, el valor para Dios es el mismo, hombre o mujer. Pero Dios dejó un orden para las relaciones hombre y mujer en la iglesia. Él es un Dios de orden. Inclusive en la Trinidad ellos son iguales, pero hay un orden. El Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Hijo y al Padre. Pero son iguales en valor y en poder. Y el orden que Dios dejó es que el hombre sea líder, la cabeza del hogar. Y esto, para los hombres, es importante que lo recordemos. Porque aquí no se trata de que si usted quiere o no quiere ser cabeza. Usted es cabeza. La pregunta es qué tipo de cabeza va a ser, qué tipo de líder va a ser. ¿Va a ser el líder que se queda pasivo y que no actúa para poder guiar a su esposa y a sus hijos en cuanto a la fe? ¿O será el líder activo que sí lo hace, que se preocupa por enseñarle a su esposa y a sus hijos? El rol y la autoridad no se le quita, pero el detalle va a ser en que lo use bien. Dios en el Edén le dio las instrucciones a Adán, nunca le habló a Eva. Era Adán el responsable de darle la palabra a Eva. Y eso no significa que Dios no le habla a las mujeres hoy. A María, la mamá de Jesús, le habló y a muchas más. Eso no se trata de que Dios no le hable. Usted ora y usted estudia la palabra, Dios le va a hablar. Pero Dios lo que estaba dejando en Edén era el orden que cómo debía estar en la familia. Esposo enseñándole a esposa. Y en la iglesia el orden es el mismo. Y una de las razones por las que Dios dejó al hombre como cabeza desde el inicio de la creación fue esa, el orden que él deja. Y la segunda es la diferencia en el pecado de la caída. En la caída, Pablo se expresa y explica específicamente fue el problema de Eva ahí. Adán y Eva son culpables, los dos tienen culpa. De hecho, el responsable por la caída fue Adán, no fue Eva. Dios no le reclamó a Eva, Dios le reclamó a Adán. Tú eres la cabeza, yo te pido cuentas a ti. Y Adán, de manera muy cobarde, dice, la mujer que tú me diste. Pero es Adán el responsable. Pero aquí lo que Pablo explica no es tanto de la responsabilidad, sino del tipo de pecado. Ninguno de los dos inocente es. Eva no era inocente. Pero lo que Pablo hace alusión es que el pecado de Eva vino como consecuencia de que fue engañada. Adán no fue engañado. Adán pecó a conciencia, sabiendo que estaba pecando. Pero Eva fue engañada. Entonces, por eso Dios también pone a los hombres como cabeza, porque no es que los hombres no van a ser engañados nunca, pero son menos propicios a quedar engañados porque su forma de ser es menos guiada por el sentimiento. Entonces, eso también es otra razón de la manera como Dios nos creó diferentes en cuanto a formas de ser, por la cual Dios también quiere que sea el hombre el que dirija.
Hay mujeres que son más inteligentes que los hombres, sin duda alguna. Yo estoy totalmente convencido de eso. Hay hombres que se quedan muy atrás. De hecho, en la escuela muchos lo ven como las mujeres sobresalen en muchas áreas académicas. Son muy inteligentes, sabias. Esto no se trata de que no sean inteligentes, de que no sean capaces. Esto simplemente se trata de un orden. Y un orden que tampoco significa que ahora no pueden hablar nunca, que no le pueden decir nada al esposo. Yo escuché a una persona decir inclusive que si un hombre está perdido en la calle y una mujer es la que está en la esquina, no le puede pedir direcciones a la mujer porque estaría ejerciendo autoridad sobre él. Eso no es a ese nivel. Es específicamente dentro del rol de la iglesia. Y en la casa puede hablar y puede y debe hablar. Pero la decisión la toma el hombre y el responsable de la decisión va a ser el hombre. Por tanto, una mujer que predica, una mujer que tiene rol de autoridad en dirección sobre el hombre, que de repente no predica, pero está dirigiendo al hombre en la iglesia, o peor aún, una mujer que diga que es pastora, profeta o algo más, está en pecado. Es una falsa maestra y está en pecado, en rebeldía contra Dios. Porque está diciendo, a mí no me importa lo que tú dices, Dios, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Entonces, eso está muy mal. Y ese es el pecado personal que se enfatiza aquí. Pero tenemos que ver algo más, que a veces no se enfatice, que también está aquí. Es que aquí hay otro pecado que se menciona, pero no explícitamente. Y es que una iglesia que permite eso, está diciéndole a Dios, tú nos mandas aquí, mandamos nosotros. Y si es necesario que una mujer predique porque no hay hombres, o porque alguna mujer enseña mejor que un hombre, le está diciendo a Dios, tu palabra no es la autoridad por la que mi vida se rige. Tu palabra no es la autoridad por la cual esta iglesia va a operar. Tu palabra no es verdad y puede que aquí esté equivocada, es decir, ya no es inerrante. Y podemos pasar por encima de ella. No dicen audiblemente, pero es lo que le están diciendo a Dios al ignorar lo que dice la palabra explícitamente. Está claro. Esto no requiere saber griego para entenderlo. Esto está claro. Una iglesia que permite que mujeres prediquen o que sean pastoras es una iglesia que no es columna y sostén de la verdad. Una iglesia que permite que mujeres prediquen o que enseñen o que tengan autoridad sobre el hombre es una iglesia que promueve la mentira y la rebeldía contra Dios. Y como iglesia tenemos que tener cuidado porque nosotros no queremos caer en una iglesia que promueva la mentira y la rebeldía contra Dios solo por quedar bien con el mundo, solo por querer agradar a ciertas personas. Nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Y si queremos ser fieles a Dios, tanto mujeres como hombres vamos a querer cumplir lo que dice la palabra. Y una mujer que quiere agradar a Dios no va a querer violar la ley de Dios en decir yo quiero predicar, yo quiero enseñar, porque estarían violando abiertamente lo que Dios dice sobre su palabra. Una aclaración importante que ya mencioné, pero repito, es que no todos los hombres son autoridad de las mujeres. Esto es, en el contexto de la iglesia, los pastores, en el contexto del hogar, su esposo, más nadie. Pastores en la iglesia, esposo en el hogar. No es que cualquier hermano venga y le dice, hermana, usted tiene que hacer esto. No. Puede hablar con el hermano y comenzar y aconsejar si quiere, pero la autoridad en la casa es el esposo, en la iglesia, los pastores. Y otra aclaración importante es que los hombres podemos y debemos aprender de nuestras esposas, madres e incluso hermanas en la iglesia. Eso no es un pecado aprender de ellas. Es muy bueno, porque hay muchas cosas que podemos aprender de mujeres, pero en otro contexto. Priscila y Aquila guiaron a Apolos a entender mejor el evangelio. Es verdad que Aquila estaba presente, pero Priscila también. No fue que solamente habló Aquila y Apolos, Priscila estuvo presente. Así que Priscila, una mujer, ayudó a Apolos, un futuro evangelista, a poder corregir algunas cosas que tenía mal en su doctrina. Así que no es que la mujer no pueda hablar nunca con un hombre, no es que una mujer no pueda ser capaz de ver errores. De hecho, yo creo que a las mujeres a veces Dios le da cierto discernimiento que a algunos hombres no, y le permiten y les ayudan a ver cosas. Y deben hacerlo. Poder hablar con respeto, sí, pero respetando la autoridad que Dios ha dejado. Entonces, hasta aquí Pablo ya le ha dicho cómo deben vestir las mujeres y qué no deben hacer las mujeres en la iglesia en cuanto a la enseñanza. Y termina en el versículo 15 diciendo algo que no es fácil de entender a primer vistazo. Dice, luego de todo esto, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Luego de decirles que fueron engañadas
que no pueden enseñar, que deben someterse, todo parece como negativo. No se vistan así, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Pero Pablo termina diciendo, hay una esperanza. Las mujeres, al igual que los hombres, alcanzan salvación en Cristo. Y la salvación en las mujeres es igual a la de los hombres, arrepintiéndose y creyendo en Jesús. No es que la mujer se salva diferente, se salvan igual. Hechos 16, 11 al 15 fue la historia que les leí, lo que les mencioné de Lidia. Y si la leen, no la leeré toda, de 11 al 15, pero cuando Pablo predica ahí, que llega a la región de Tiatira, en el versículo 14 dice, y estaba cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Ella creyó por el evangelio, de ninguna otra cosa. Ella no tuvo que hacer algo más. Creyó, las mujeres se salvan igual que los hombres. Y esa narración está de relleno, nos muestra que las mujeres en el cristianismo fueron tomadas en cuenta como nunca antes habían sido tomadas en cuenta y como ninguna otra filosofía nueva lo hizo tampoco. Solo el cristianismo le dio lugar a las mujeres de verdad. Jesús habló con mujeres, cosa que ningún otro maestro hacía. Pablo le predicó en este caso a solamente mujeres. Si leen ese mismo texto, al principio dice en el versículo 13, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Esa prédica en Hechos 16 fue única y exclusiva a mujeres. No había hombres ahí en ese momento. Y no fue que las menospreciaron, le predicaron igual. El cristianismo viene a valorizar a la mujer como antes no se hacía, ni como nunca después se ha hecho. De hecho, cualquier filosofía que pretenda valorizar a la mujer y que pueda que parezca, no lo hace, porque solo el cristianismo realmente le da valor. Pero entonces este versículo dice que parece que se salva si tiene hijos. Entonces eso significa que aquí hay una contradicción y que las mujeres ahora tienen que tener hijos si quieren ser salvas. ¿Y cuántos hijos es la cuota para poder ser salvas? ¿Y qué pasa con la que no puede tener hijos? ¿O con la que se muere antes de poder tener hijos? ¿O qué pasa con las que se mueren solteras? Entonces, sacar una interpretación apresurada de cualquier texto puede llevar a malas interpretaciones, y este texto es un buen ejemplo de eso. Ha llevado a muchas malas interpretaciones. Tengamos claro que la Biblia no se contradice. Así que si ya tenemos claro cómo se salvan las personas, esto no puede estar diciendo lo contrario. No se salvan por ningún tipo de requisito especial, si son mujeres u hombres, o la edad, o estatus social, o etnia. Entonces está hablando de otra cosa. La mujer hasta esta altura del pasaje podría parecer como que no tiene importancia. Podría parecer como que solo le toca callar y no hacer nada porque fueron engañados. Y esto honestamente puede desanimar a cualquiera. Y las hace ver como responsables, como con mucha culpa por la caída de la raza humana. Y todo dentro de lo negativo, Pablo viene con una esperanza. La redención en esa caída, la redención en aquel acto que ocasionó la caída, está en cumplir el rol que Dios le ha dado de madre, de esposa, de querer el evangelio y de seguir el amor y la santidad. No se salva por eso, pero de ese estigma negativo que trae la caída del pecado, se salva, al ser salva de ese estigma, se salva por la redención, por la gracia en Cristo, pero ese estigma negativo de culpable, Dios le da una oportunidad de redimirse una vez es salva, haciendo lo que Dios le mandó hacer. Y empieza con la importancia que Dios le da a tener hijos. Dice, la mujer tiene un papel determinante en la caída y la influencia en la crianza de sus hijos es vital. Una mujer que es salva puede ahora, por la gracia de Dios, entender que uno de sus llamados como mujer, que Dios le hace a todas las mujeres de hecho, es a tener hijos, obviamente si está casada. Una mujer creyente no puede estar diciendo que es malo tener hijos. O una mujer creyente no puede estar diciendo, yo no quiero tener hijos. Eso sería ir en contra de lo que Dios está diciendo que la mujer debe querer. Es mandato de Dios, y no solo es mandato, sino que es algo que es bueno y que le ayuda a redimirse de esa situación que hubo en el pasado. Así que no pueden desear
o decir, yo no quiero hijos. Si ese deseo existe, porque puede llegar a existir en algún momento, es necesario poder presentárselo al Señor y que el Señor ayude a poder cambiar eso, porque va a haber algo en su vida, seguramente algo de desconfianza en el Señor, de desconfianza en el mundo, principalmente desconfianza en el Señor, que puede estar ahí aguantándola de no querer tener hijos, pensando en el mundo, en el costo de la vida, la finanza, pero todo eso se resuelve afianzando la confianza en el Señor, porque Dios prometió proveer las necesidades básicas. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios a los israelitas en Babilonia le dijo, fructifiquen y multipliquen, y ellos eran esclavos, ni siquiera eran libres. Le dijo, cásense y tengan hijas, busquen la paz de esa ciudad. Nosotros no estamos peor que los israelitas en Babilonia. La instrucción es la misma. Entonces, aquí va a haber mucho de qué tanto confiamos en el Señor y no de qué tanto analizamos la situación. Segundo, cuando Dios le da hijos, si Dios le da hijos, porque a veces Dios no da hijos, pero si Dios le da hijos, su rol en la crianza de ellos es sumamente importante. El padre no es que no tenga relevancia, sino que es la madre la que por naturaleza tiene más tiempo con los niños y puede ocasionar mucha más influencia en esa etapa temprana, porque lo normal es que el padre esté trabajando y la madre cumpliendo su rol de esposa y madre en la casa con los hijos. Y ahora, en vez de ocasionar la caída, la madre está tomando una oportunidad de jugar un papel importante en la salvación de esas criaturas. Ya no en la caída de ellos, sino en la salvación. Sí, Dios los salva, pero Dios puede usarlas como instrumento de salvación en sus hijos. Y eso es tremendo privilegio, tremenda obra. Y no es algo pequeño, eso no es para las que no estudiaron, eso es algo grande para cualquier mujer, para toda mujer. Timoteo es un ejemplo de eso. Su abuela y su madre fueron las que le enseñaron el evangelio. Su abuela y su madre. Y aunque ellas no tuvieron cargos dentro de la iglesia local donde estaban, fueron un papel importante en la formación de un pastor. Y eso no es poca cosa, mis hermanas. Que el mundo no lo valore, no importa. Si Dios lo valora, eso es la importancia. Tengamos que cambiar la pirámide de prioridades y poner arriba lo que Dios pone arriba y abajo lo que Dios pone abajo, aunque el mundo lo ponga al revés. Tercero, hermanas, esta obra no se hace sola. No pueden hacerlo solas. Necesitan a Dios, como en todo lo que hacemos. Por eso menciona guardando la fe. La fe es importante, porque la manera de criar a sus hijos va a ser determinada por la Biblia, no por el mundo. Es Dios quien dice cómo se deben criar, no cualquier filosofía nueva. Y lo que le van a enseñar a sus hijos no es lo que el mundo quiere, sino lo que Dios manda, lo que la Biblia manda, no lo que el mundo enseña. Y todo eso se puede hacer en dependencia de Dios. Y hermanas, yo sé que las que son madres lo pueden decir con seguridad. Las fuerzas se acaban. Pareciera que la sabiduría se acaba. Pero Dios ha prometido renovar las fuerzas al cansado. Y Dios ha prometido darle sabiduría al que se la pida sin límite. Entonces, mis queridas hermanas, confiemos en el Señor y pidámosle fuerza y sabiduría para cumplir ese rol tan importante. Y créanme que Dios le va a dar la fuerza y la sabiduría. Y cuando las tengan y cumplan su rol y le digan, wow, qué buena madre, qué buena esposa, van a poder decir mucho más fácil, usted no soy yo. Esta es la gracia de Dios en mí por haber creído lo que Él me ha pedido que haga. Entonces, no digo que sea fácil, pero necesitamos recordar el Evangelio. Si hacen eso, hermanas, están siguiendo el amor y la santidad. Y al final menciona una vez más la modestia. ¿Y por qué la modestia ahora? No menciona el de pudor y el decoro. Porque la modestia es lo contrario al orgullo. Es decir, si están haciendo eso, puede que vean como que las cosas pueden ir bien. No caigan en el error, en la trampa del orgullo, de quererse que ahora son las super esposas o mamás. Recuerden siempre que es todo gracias a Dios. Háganlo todo con sencillez de corazón, reconociendo que es Dios quien hace la obra. No son sus méritos, son los de Cristo. Y eso para cualquier persona, hombre o mujer, no importa lo que haga, siempre es Cristo y no nosotros el que hace la obra. A manera de conclusión, hermanos, hoy en día el mundo le dice a la mujer, vístete como te da la gana, ama tu cuerpo, acéptate tal cual eres. Y al parecer, acéptate tal cual eres significa enséñale a todo el mundo tu cuerpo para que veas que lo aceptas.
También le dice, haz lo que quieras. Olvídate de la sociedad, de la doctrina del cristianismo retrógrada. Si tú quieres ser la cabeza de la familia, hazlo. Las cómicas muestran a las mujeres como más inteligentes y a los esposos como tontos. Entonces, toma tú el rol porque el esposo no sirve. Le dice, no respeten la autoridad, sean ustedes la autoridad. De hecho, el problema que ve en la sociedad hoy es que faltan más mujeres, pastoras, que faltan más mujeres jefes, diputadas, presidentes. Eso es lo que el mundo cree que falta hoy. Que las mujeres tengan más rol en liderazgo. El mundo le dice que ser esposa, ama de casa, madre, es un atraso, una pérdida de tiempo y de valor. No aceptes eso y sal. No tengas hijos o tenlos cuando te da la gana, como si tener hijos fuera algo que dependiera de los humanos. Y si tienes hijos, no te preocupes por la crianza, para eso hay abuelas, tías, guarderías, nanas o cualquier otra persona que pueda hacer eso. Tú no te dejes quedar atrás por tus hijos. Y el mundo lo viene diciendo por mucho tiempo, todo esto, al punto que ya no solamente lo dice el mundo, sino que la iglesia lo ha creído. Y ahora no solamente la iglesia lo cree, sino que lo practica y lo enseña. A mis hermanas, hijas de mis padres, hermanas de sangre, cuando se bautizaron, tenían como 13 a 14 años. Su maestra de bautizo les dio instrucciones preparándolas indirectamente para un divorcio. Ten cuidado porque los hombres que no sé qué, una hermana o una mujer que tenía años en la fe, que tenía para ese tiempo posiblemente como 60 y pico de años, joven no era. Y esa fue la instrucción que le dio a mis hermanas por allá por principios de los años 2000. En una iglesia. A mi esposa en una ocasión, una señora que también va a una iglesia, también de mucha edad, con tiempo en la fe, le dijo, cuando mi esposa le explicó que ella estaba en casa, que eso no era bíblico, que eso no era bueno. Me dijo que no era bíblico, que eso no era bueno. Y no, obviamente no utilizó pasaje bíblico, porque no existe pasaje bíblico para decir ese consejo. Y he escuchado también como algunas hermanas, cuando han salido de una iglesia que permite todo eso, a una que no lo permite, les advierte como que ten cuidado, que allá lo más que de repente vas a poder ser es misionera. Como que fuera una tragedia no escalar más alto en la pirámide organizacional, porque ven la iglesia también como una empresa. Cuando una iglesia en la que yo estaba antes iban a la playa, había que decirle a las hermanas que la ropa de vestido de baño no fuera de 2 piezas, reveladores. Eso fue para el principio de los 2000. Antes no era necesario decir eso. Pero ahora, 2021, eso es como violación a la libertad. Dentro de la iglesia es como que, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si al final yo puedo hacer lo que quiera, y el pasaje clásico que mencioné, Dios mira lo del corazón, no mira lo adentro, por tanto yo no puedo vestir como me da la gana. De hecho, nos escandaliza negativamente escuchar que una mujer no deba vestirse de manera llamativa. Como que es una instrucción que no se escucha y que la gente suele decir amén, sino como que silencio, como que eso suena raro, parece extraño. Y el hecho de que nos parezca extraño es grave, porque significa que la cosmovisión del mundo se ha metido tanto en la iglesia que hasta nosotros inconscientemente la creemos a veces. La iglesia ha cambiado la verdad de Dios por la mentira del mundo, de que todo es relativo, de que todo depende. La iglesia ya no ve la Biblia como la autoridad infalible e inerrante de parte de Dios, sino como un punto de referencia que en ocasiones puede ser ignorado o leído como un mero libro de historia. Y un hecho de que la iglesia haya y esté así es la causa de que la sociedad esté como está. Porque los que somos llamados a hacer luz, estamos siendo tinieblas en medio de tinieblas. Una iglesia que hace estas cosas no está dando luz, sino tinieblas al mundo. Y las tinieblas no generan cambio. La luz sí. Y la luz es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que debemos proclamar a toda costa. No importa las consecuencias, ni el tiempo en el que estemos. La instrucción es a proclamar la verdad siempre. Pero hermanos, sepan de que la luz siempre se ve como algo bueno, y en efecto lo es. Pero cuando usted ha estado mucho tiempo en oscuridad, póngase el ejemplo de su cuarto si es muy oscuro, y le abren la cortina de repente a pleno mediodía, usted no se pone feliz por la luz porque la luz le molesta, porque le hace churrar la cara, porque incomoda. Y en un tiempo de oscuridad como en el que estamos, de tanto tiempo, que prediquemos la verdad es exactamente el mismo efecto. Es como que le abriésemos la cortina de golpe a las personas y la gente dice, no, cierra la cortina, porque me incomoda. Entonces no se sorprenda de que cuando usted diga la verdad le dice, no, cállate la boca, porque me incomodas. La Iglesia Bautista de Costa Verde tiene el compromiso de ser columna y sostén de la verdad.
y hermanas, ustedes son parte importantísima de esta labor. Su papel es de suma importancia. No crean las mentiras del mundo. Valoren lo que Dios valora. Él es quien ha determinado lo que vale de verdad. Como el Creador, Él es el que sabe realmente lo que tiene valor. Son importantes, hermanas, cumpliendo su rol, vistiéndose adecuadamente, adornándose con buenas obras, respetando la autoridad en la iglesia, respetando a sus maridos, enseñando a sus hijos el evangelio, enseñando a mujeres más jóvenes a cómo cumplir los mandatos de Dios, pero por sobre todo, hermanas, creyendo, viviendo y enseñando el evangelio cada día de nuestras vidas. Cristo es quien cambia vidas. Cristo es a quien debemos escuchar y a quien debemos promover. Él es la verdad que tanta falta hace en este mundo. La verdad que no es proclamada en lugares que dicen proclamarla. Proclamemos a Cristo y sigamos sus mandatos. Aunque sea incómodo, aunque sea difícil, es aquí donde existe la vida de verdad. Oremos. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque tú nos permites navegar a través de este pasaje que a veces no es fácil de estudiar o de entender. Pero, Padre, tú eres quien da la sabiduría y que nos permite a través de tu Espíritu Santo poder asimilar lo que tú nos mandas. Yo te ruego específicamente en este momento por las mujeres, hermanas de la Iglesia Bautista de Costa Verde y aquellas que nos están visitando hoy también. Padre, el mundo las ataca y les bombardea constantemente diciéndole que lo que tú quieres que ellas hagan es malo, es aburrido, es esclavitud, cuando tu verdad es la que nos da libertad. Ayuda a las hermanas, Padre, dales la fe suficiente y la fortaleza para poder creer tu verdad, para olvidar aquella mentira que han creído del mundo en algún momento y comenzar a vivir y a creer la verdad que tú das acerca del evangelio y de su rol como mujeres en su casa y en la iglesia. Fortalécelas a mis hermanas, dale sabiduría. Su rol no es fácil, es cansón y muchas veces puede ser frustrante, pero solo tú puedes ayudarlas en medio de su obra. Solo tú realmente puedes consolarlas como más nadie puede. Y te ruego que por aquellas que ya están casadas, que como esposos, sus maridos, todos podamos también ser ese apoyo que ellas necesitan, ser ese líder que ellas necesitan, ser esa cabeza que ella necesita. Que no se vean expuestas a situaciones como la que se vio Eva, sino que en vez de estar ahí callados como estuvo Adán, podamos tomar el liderazgo que tú nos pides que tomemos y actuar en protección de sus vidas, en cuidado de ellas, en ser el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, dando su vida por ella. Gracias porque podemos encontrar que a pesar de todo, siempre en ti hay esperanza, para todos por igual. Amén.